Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en este webinar de Cryptocurrencies de BCP Global. Tenemos a un muy buen amigo de la casa, Daniel Vegue, un especialista en toda la parte de Cryptocurrencies y blockchain. Daniel, muchísimas gracias por participar hoy y nada, estamos todos muy entusiasmados de escuchar tus comentarios y opiniones sobre todo el tema de Cryptocurrency y blockchain. Daniel nos acompaña, es de Block Asset Management, una empresa especializada en toda la parte basada en Luxemburgo, especializada en toda la parte de cryptocurrencies y toda la parte de blockchain. En BCP Global siempre tratamos de llevar a los clientes todo lo que sea en tendencia, aportar toda la mayor información, y vimos que lo mejor en este caso era invitar a un especialista como Daniel. Así que creo que sin más preámbulos, vayamos a lo que vinimos, Daniel. Antes que nada, gracias por tomarte el tiempo. Sé que en tema horario está haciendo un tema, estás en Europa, así que agradecemos muchísimo el esfuerzo. Y con eso, sin más, yo te diría, Daniel, creo que todo el mundo en este webinar tiene una noción bien clara de lo que es cryptocurrency, ¿no? O sea que no vamos a empezar por ahí. Pero creo que una pregunta es, ¿cómo llegamos acá? ¿Esto es algo que nació realmente en el 2008, 2009? ¿O cómo llegamos acá? Creo que por ahí eso es algo interesante que ya me has comentado en algún momento y me pareció muy interesante eso. Entonces, la primera sería, ¿cómo llegamos acá en toda la parte de cryptocurrencies? Gracias, Santiago, gracias al equipo de BSP. Yo creo que lo de experto siempre agradezco, pero creo que es algo todo muy nuevo para todos aprendemos todos los días y yo creo que lo más importante es tener ganas de aprender. Así que agradezco a la BCP por invitarnos y también por tener esas inquietudes. Siempre amigos de la casa, Santi, Mauricio, todo el equipo. Así que un gusto colaborar. Y como digo, lo más importante es tener esa inquietud de aprender y seguir progresando, ¿no? También el tema del horario no ha sido problema porque con el fútbol mucha gente está levantada, así que no ha habido problema, pero bien, la próxima vez le pido que sea un poquito más temprano. Así lo haremos. Pues sí, así lo haremos, ¿no? Pues sí, yo creo que lo más importante y una de las cosas que siempre nos gusta empezar es para quitar un poco los miedos y un poco el abstracto, empezamos un poco a decir que cómo hemos llegado aquí. Esto ha sido algo ciencia infusa del señor Satoshi Nakamoto, alguien que lo inventó, o cómo hemos llegado aquí, para ver un poco que esto ha sido como la mayoría de los avances en la tecnología y en el ser humano, ha sido un progreso muy elaborado y en el cabo del tiempo, ¿no? Si quieres voy a compartir un poco la pantalla para que la gente un poco pueda ver. Y un poco tener un poco más de imagen a este mundo tan abstracto. Nosotros somos un fondo de fondos basado en Luxemburgo y llevamos ya casi 4 años con el fondo y 6 años o 7 metidos en la industria, ¿no? Y un poco, pues eso, empezamos a decir cómo hemos llegado aquí, y nosotros nos gusta definirlo que esto es la cuarta revolución industrial. Por eso creo que ahí es muy importante prestar atención a lo que viene, no porque lo digamos nosotros, lo dice el World Economic Forum. La convergencia de muchas tecnologías nos están haciendo que la industria y que que estos avances tecnológicos industriales van a cambiar muchas las bases que tenemos hoy en día, igual que lo hizo el Internet. No solo es blockchain, es el 5G, es artificial intelligence y es muchas otras consecuencias y convergencia de esta tecnología, ¿no? Y eso es importante entenderlo, que esto ha sido un avance de las tecnologías que se han unido para desarrollar esto. Creo que es importante entenderlo. Muchas veces empiezo y digo, bueno, todo empezó aquí, y mucha gente nos pregunta ¿qué es esto? Pues esto es uno de los primeros diagramas del Internet. El Internet nos hizo que las computadoras y que los nodos se pudieran conectar. Una vez que existe esa conexión que nos dio el Internet, luego empieza. Y si esas conexiones tienen poder computacional o tienen computational power, y por Moore's Law nos dice que cada 2 años se duplica el poder computacional, y como vemos en esta gráfica, hemos venido haciendo un crecimiento exponencial del poder computacional, y eso nos lleva a algo que yo siempre muchas veces digo. En un teléfono como este tenemos mucho más computational power que el Apolo 13 que subió a la Luna.
el peso de la unidad más importante que llevaba el Apolo 13 es el poder computacional. Y entonces vemos un poco cómo se ha desarrollado todo esto. Si tenemos el Internet, tenemos conexiones que pueden pensar o pueden procesar información, aparecen los networks, aparecen los nodos y aparece que el network effect, y aparece que estos nodos y estas computadoras pueden procesar información y conectarse. Y eso al final pues nos da que se puede procesar información. Eso es muy importante. Y eso yo creo, Daniel, un poco al punto tuyo, es impresionante, ¿no? Con los mining companies, el poder, o sea, lo vemos en tan pocos años, la capacidad como ha ido exponencial, la capacidad que tienen las computadoras para hacer el mining, ¿no? O sea que ahí mismo está lo que tú dices, en pocos años, hoy tienen ya 50, 70, hasta 100 veces más capacidad que lo que tenían hace 5 o 6 años para hacer el mining, ¿no? O sea que ahí se muestra claramente cómo es exponencial, ¿no? Que es el gráfico que estás mostrando ahora, ¿no? Correcto, también es muy importante ese crecimiento de poder computacional ha sido exponencial, y esto es lo que nos ha permitido, pues dentro de esas conexiones, antes eran muy primitivas o eran bastante básicas en la procesación de datos, ahora son inmensas la capacidad de computación que tienen y la capacidad de procesación de información. Por eso podemos procesar datos que son encrípticos, ¿no? También otro punto muy importante, que a veces desde el punto de vista de nuestro día a día, es el tema de la adopción y el crecimiento, ¿no? Evidentemente toda la tecnología, y no es solo la tecnología de blockchain, sino toda la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido un crecimiento exponencial. Y eso hace que nos parezca que todo va muy rápido, pero esto ha sucedido con cualquier crecimiento tecnológico a lo largo de la historia. Entonces, estas son las tres cosas que hacen que esto se haya producido tan rápidamente: la conexión, el poder computacional, el network effect y la adopción tan rápida. Y luego, aún más, también es muy importante decir que esto no es que sea algo nuevo, igual que Da Vinci dijo que íbamos a volar, pero no teníamos los materiales. También los grandes pensadores de nuestra época, que estaban unidos a estos cambios más tecnológicos, como puede ser el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, aunque algunos no estamos muy de acuerdo en lo que decía, ya dijo en 1999 que con el avance del Internet y el intercambio de información y el intercambio de mercancías tendría que aparecer, o debería de aparecer, un dinero del Internet, lo que se dice un e-cash, que se podría intercambiar valor de la A a la B. Y esto ya fue algo muy natural para los grandes pensadores, evidentemente, y la gente que estaba muy metida en los cambios científicos. Entonces, es un proceso muy natural. Luego podemos llegar a algo muy, muy importante, y por ejemplo, vemos aquí, también es muy importante diferenciar lo que es blockchain de Bitcoin y Bitcoin de blockchain. Y aquí tenemos un gráfico que nos dice que esto ha sido un cambio, un progreso tecnológico de 40 años, que no es que ha sido el señor Nakamoto y que dijo, oye, me voy a levantar y voy a inventar Bitcoin. No, ya hubo muchos, la criptografía ya la veíamos muy avanzada en la Segunda Guerra Mundial, todos hemos visto la película donde se descifra la máquina que habían inventado. Hemos visto la aparición de criptomonedas, de algunos intentos de monedas a lo largo de la historia del 98, y bueno, en el 2008 empezó y lo que surgió el blockchain de Bitcoin y la aplicación de Bitcoin. Entonces quiero decir que esto es una progresión normal de la tecnología y de los avances del pensamiento humano durante 40 años, ¿no? Eso es lo que es importante. Sí, porque el concepto estaba, ¿no? Pero lo que faltaba siempre era el sello, ¿no? De garantía de que fuera la confianza, ¿no? Y al ser descentralizado, creo que el hecho del blockchain hizo lo que fuera que funcionara, porque siempre era eso, quién era que iba a certificar que la data era correcta. Y eso es lo que logró hacer el blockchain, que era lo que faltó siempre en los intentos anteriores, ¿no? Que siempre caías quién iba a certificar que la información era correcta, ¿no? Correcto. Yo creo que eso viene un paso también mucho más avanzado en decir que
¿Qué es el blockchain? Y es muy importante separar qué es lo que es el blockchain dentro de luego la aplicación encima de ese network tecnológico que es Bitcoin. Y como tú has dicho, Santiago, creo que me gustaría empezar que esto es un cambio de paradigma y que nos permite algunos de los poderes o de los procesos centralizados. Hoy en día tenemos muchos procesos centralizados, el económico, el político, el legal, que a veces algunos de estos nos han fallado y necesitamos algunos anclajes donde a lo mejor la tecnología nos suple estas deficiencias, ¿no? ¿Y por qué el blockchain es tan importante? Bueno, el blockchain es un proceso que nosotros seguimos constantemente con otros verticales de nuestro día a día. Y es muy importante entender que el blockchain, igual que la criptografía, igual que el Bitcoin, al final, detrás de todo esto hay personas y todas las personas tienen dos manos, tienen dos ojos y es lo mismo y intentan solucionar problemas del día a día. ¿Qué es el blockchain? Y muchas veces la gente nos pregunta, yo he pasado mucho tiempo yendo a muchas reuniones, muchas de ellas las entendía, muchas de ellas eran demasiado técnicas y no las entendía y digo yo, pero al final, ¿qué es esto? Pues al final el blockchain es un libro de escribanos. Es una certificación de un evento o de una transacción. Igual que si nosotros vamos a hacer un acto notarial, nosotros lo hacemos en un libro y entonces esta página se puede perder o te la puede alguien cambiar. Si esa página en vez de ser física es digital y si en vez de estar en una sola computadora está en millones y millones de computadoras y cada computadora tiene ese registro público, nosotros hacemos una transacción o hacemos una medición, la grabamos en todas esas computadoras descifran y certifican que esa transacción es correcta y se graba en todas ellas. Hoy en día tenemos un registro de escribanos, una notaría que es inalterable, porque no tenemos poder computacional para cambiarla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo me pregunto, bueno, pues en tener el registro de mi casa en un libro de notarios de Zimbabue o de La Habana, prefiero tenerlo en el blockchain porque es inalterable y tengo más confianza. Bueno, una vez que yo tengo confianza en el sistema electrónico, apareció la unidad de valor que es Bitcoin. Y digo, oye, prefiero confiar en esta unidad de valor porque la unidad de valor que emite en los bancos centrales a lo mejor no es tan confiable y tenemos una hiperinflación y tenemos muchísimos casos aplicables. Y por eso confiamos más en la capacidad tecnológica porque nadie la puede cambiar. Esas computadoras están unidas, tienen una aplicación y que tendríamos que cambiar todos los nodos y todas las transacciones para poder cambiar una, y hoy en día no existe poder computacional para hacerlo. Y por eso surgió el blockchain como criptografía rígida de cualquier certificación o cualquier anotación tecnológica, y luego encima de ellos una aplicación que es un software que estas computadoras ejecutan, que es la unidad de valor, que es el Bitcoin. Y luego podemos entrar un poco en esas definiciones, ¿no? No, muy interesante una parte que yo creo también que a veces un poco se pierde el concepto, ¿no? Uno se concentra en Bitcoin, uno dice es algo que se puso de moda o demás, y realmente cuando uno empieza a analizar la historia, o sea, no solamente la parte que tú estás mostrando, que es la parte de la tecnología, y muy interesante cómo llegamos acá, no es algo que lleva 5, 7, bueno, desde 2008, sino que es algo que tiene muchos años ya intentado, pero a su vez, cuando tú analizas el dinero, ¿no? O sea, yéndonos para atrás miles de años, es increíble cómo realmente, si analizamos, es todo basado en confianza, ¿no? Porque no hay un respaldo al dinero. Uno diría, bueno, el dólar o las monedas, está bien, pero no hay un respaldo verdadero. Es confianza. Cuando alguien te da un billete de $100, ¿no? O lo que sea, o de tu moneda de tu país, es confianza en ese gobierno. Y obviamente sabemos que eso ha tenido muchos problemas, ¿no? Entonces, es un tema de confianza. Y cuando uno empieza a analizar al punto de vista fundamental a nivel, comparándolo contra el oro o contra la historia, ¿no? Miles de años de por qué, cómo se maneja el dinero y por qué, te das cuenta que es confianza. Y obviamente la confianza cuando estás hoy es en un gobierno, ya sabemos que además seamos también conscientes que
probablemente todos los que estamos en este webinar somos privilegiados, pero hay más de, corregime si estoy errado, pero creo que son 2/3 de la población del mundo no tiene cuenta de banco, no están bancarizados. Esas personas es extremadamente limitado y en esos países la confianza en el gobierno es extremadamente limitada. Lo hemos visto en prácticamente toda Latinoamérica, el tema de las devaluaciones, cuántas monedas. Entonces, esto trae un tema de confianza que cuando se analiza a nivel fundamental económicamente y el fundamento del dinero, creo que tiene mucho respaldo y mucha lógica cuando lo comparas hasta con el oro, que el Bitcoin, ¿no? Correcto. Ahora, eso me lleva a una pregunta, Daniel. Siempre hablamos que el Bitcoin, por ejemplo, cuando uno ve por qué la diferencia entre el Dogecoin, por ejemplo, que está de moda, no es que vaya a comparar el Dogecoin con el Bitcoin, ¿no? Queda claro para que no me vayas a retar. Pero, por ejemplo, cuando uno ve, dice, la principal es que el Bitcoin es algo que puede guardar valor y también puede ser transaccional. En cambio, el Dogecoin, obviamente, es ilimitado cuánto pueden emitir, por ende es inflacionario o va a perder valor porque pueden emitir más como una moneda fiat. La pregunta que yo te tengo es, en el caso de Bitcoin, ¿por qué mañana no puede venir otro Bitcoin con las mismas características que diga no se puede emitir más de 21 millones de monedas? ¿Cómo puede pasar? ¿No puede pasar? O sea, ¿por qué Bitcoin es la moneda que realmente estará en los próximos 50, 100 años? Sí, creo que es importante primero empezar que evidentemente nosotros siempre hablamos desde un punto de vista muy privilegiado, pero cuando nosotros evidentemente 2/3 de la población del mundo no tiene un sistema de respaldo ni tanto económico, ni político, ni siquiera de identidad, y podemos ver cómo el dinero ha sido muy inflacionario, desde el dólar. Aquí tenemos una nota de Zimbabue, o siempre pongo que esto es muy triste, todos los bolívares que hay que comprar para el papel higiénico, ¿no? Entonces vemos que los bancos centrales, por la idiosincrasia de la humanidad y sobre todo de los países, pues han tenido un movimiento inflacionario. Ok, Bitcoin, es importante entender que Bitcoin tiene 21 millones de monedas emitidas, por eso no es un movimiento inflacionario, sino es deflacionario. Y vuelvo a la pregunta que tú me has dicho, ¿puede haber otro Bitcoin? Es que lo hay. Bitcoin se quiso copiar y tenemos Litecoin, tenemos Bitcoin Cash, que básicamente es el mismo protocolo, pero como no tiene el respaldo y la confianza de miles y miles y miles de usuarios y miles de computadoras, no es tan robusto. Entonces, al final, igual que no solo hay una compañía aérea, igual que no solo hay un banco, es importante entender que puede haber varias verticales de una misma unidad de valor, pero al final las personas es los que van a hacer que sea cuál es el que vamos a adoptar. Hoy en día, el más grande y el más y lleva más de 12 años de historia y no ha habido ningún error en ninguna de las transacciones, y todos sabemos que en el sistema bancario los SWIFTs entre el 6 y el 8% son erróneos. En el Bitcoin, millones y millones de transacciones no han sido erróneas, por eso esa unidad de valor es muy fuerte, por eso el blockchain es muy fuerte. También otro punto muy importante entender es que hay un montón de monedas o un montón de proyectos o activos digitales y no todos son lo mismo. Por eso uno tiene que ir y leer y decir, oye, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre el Bitcoin y el Ethereum? Que son dos monedas que o son dos protocolos. Primero son dos blockchains distintos, uno que el otro. Entonces son dos verticales muy distintas. El Bitcoin es la unidad de valor y el Ethereum es lo que nosotros decimos es un protocolo o una computadora. O sea, el valor económico de ese activo digital es totalmente distinto y la base de calcularlo es distinto. O sea, nosotros no podemos cambiar, es como si comparáramos IBM con el oro. Son dos cosas totalmente distintas. Lo que pasa es que cada una tiene su unidad de valor, porque la unidad de valor no podía ser el dólar, porque en un principio no se permitía y no se permite porque no hay un dólar digital, ¿no? Entonces es muy importante que uno entienda, igual que uno entra en Bloomberg y ve una compañía y dice, American Airlines. American Airlines no es un banco, es una compañía aérea. Bitcoin es una unidad de valor y eso es lo que quiere hacer, lo que se dice
oro 2.0. Y Ethereum, que es muy importante entenderlo, Ethereum es una computadora donde su unidad de valor viene porque hay muchas aplicaciones encima, como si fuesen las aplicaciones que hay encima del Apple Store, por ejemplo. Y todas estas aplicaciones necesitan un software. Ethereum tiene capacidad de dar computational power a terceros. Bitcoin no tiene esa capacidad. Y por eso son dos proyectos que son muy distintos y a veces la gente pues, los intercambia, ¿no? Que ese es un punto importante y por ahí me gustaría aclararlo. O sea, en Ethereum básicamente lo que me permite a mí es tener un smart contract para que sea ejecutable y te van pagando de a poco, básicamente, ¿no es cierto? Sí, al final si nosotros vemos las aplicaciones que hay en el Apple Store, el Apple Store, bueno, cuando Apple da resultados, uno de sus mayores ingresos es el App Store, porque cada aplicación que hay encima del App Store puede ser un juego o puede ser una aplicación de banca o puede ser una aplicación de seguros. Cualquier aplicación que hay encima le tiene que pedir permiso a Apple y le paga. Perfecto. Cualquier aplicación que hay encima de Ethereum y las verticales son varias, puede haber juegos, puede haber de seguridad, puede haber de energía, puede haber brokers, puede haber de identificación, puede haber de seguros. Cualquier aplicación que necesita un programa ejecutable le pide permiso y paga. Le pide permiso no, porque no tienes que pedir permiso, tienes que pagarle para ejecutarlo. Que eso también es muy importante. En el Apple Store, si Apple, como hizo en un momento, no quería tener el juego este de Fortnite, echó a Fortnite. Claro. Ethereum no te puede echar. Eso es la gran riqueza de este poder computacional independiente que te da poder computacional y entonces nadie te puede decir que ese juego, que esa aplicación, que esa transferencia de unidad, que esa transferencia de identidad, que ese contrato ejecutable, que esas pólizas de seguro, nadie te puede decir que no se va a ejecutar. Que eso me lleva, muy interesante eso que mencionabas, porque eso me lleva a la otra parte, ¿no? Que es un poco el tema del digital currency, o sea, por ejemplo, se está hablando del digital yuan también, ¿no? Eventualmente vamos a tener el digital euro, el digital dólar, obviamente que va a estar por ahí, pero eso sigue siendo centralizado. Hay alguien que tiene el poder de decir, ¿no es cierto? Por eso me gusta enfatizar a mí mucho la parte de la solidez que tiene toda la parte de cryptocurrencies en sentido de que tiene solidez fundamental detrás, ¿no es cierto? O sea, entonces, por más que mañana tengamos el digital yuan o el digital dólar, el digital euro, van a existir las cryptocurrencies por estar no centralizadas, porque las otras siguen siendo que hay un gobierno que mantiene un control, y así como, por ejemplo, vivimos en el 2008 cómo cambiaron las reglas de juego, los gobiernos decidieron emitir muchísimo más dinero, obviamente hay un cambio de juego, o pueden decidir cosas que en este caso no, en este caso es totalmente descentralizado, ¿no? Entonces, esa parte lleva también lo que decía, ¿no? En el caso de Ethereum, nadie tiene el poder de poder decir esto me gusta, esto lo voy a hacer o no, ¿no? Correcto. Creo que es un punto muy importante y creo que la comunidad en general del blockchain y cripto está muy a favor de que salgan las monedas de los bancos centrales o las monedas centralizadas digitales. De por sí, el Congreso norteamericano el año pasado ya aprobó en octubre que todos los bancos norteamericanos podían tener custodia digital. ¿Por qué? Porque se está probado que es mucho más eficiente, está probado que es traceable, que la gente no piense que no es traceable, es directo peer-to-peer, o sea, si el día de mañana el gobierno norteamericano, después de mandar, que parece vergüenza o es risorio, que manda cheques para pagar el subsidio, todavía en el siglo XXI, es mucho más eficiente que hubiera mandado a todo el mundo en su moneda digital, hubiera mandado ese cheque, ¿no? Entonces la comunidad está muy a favor de que todo el mundo tenga una adopción del sistema digital, pero eso no cambia las reglas del juego. La Reserva Federal puede seguir emitiendo dólares digitales de la manera que quiera porque no hay una capacidad infinita. Claro. Bitcoin seguirá siempre siendo una moneda
que tiene una capacidad finita, ¿no? Entonces eso también es muy importante diferenciarlo para que la gente no piense que porque salga el dólar digital el Bitcoin ya no sirve. Al contrario, el Bitcoin va a salir mucho más porque va a haber millones y millones de personas que van a tener un monedero digital o van a tener una aplicación del banco donde van a tener el dólar digital, van a tener el dólar de Facebook probablemente y van a tener el Bitcoin y van a poder intercambiarlo directamente. Hoy en día los gobiernos han intentado ralentizar esta revolución porque es un cambio fáctico muy importante a muchos niveles, pero sí. Sí, sí, correcto. Es muy interesante. De ahí también la otra, digamos, yo no sé si querías agregar algo. Hoy, por ejemplo, ¿qué monedas ves interesantes, o sea, que relevantes en general? O sea, que veas como Bitcoin, ¿cuáles son las que estás viendo más fuertes o que están viendo que están teniendo más relevancia últimamente? O sea, Dogecoin, a ver, es algo que realmente salió hace poco, salió como un juego realmente, es limitado, aunque la verdad es que está sirviendo para pagos, ¿no? Porque, digamos, es mucho más fácil y más rápido hacer un pago con un Dogecoin que por ahí con un Bitcoin, lo cual al final parece que tiene cierto valor, digamos, uso, no diría valor, porque al no ser limitado la cantidad de Dogecoin que puedes emitir, lo cual pierde un poco el propósito de cuánto valor pueda tener o no. Pero este juego llevó a que salió algo nuevo, ¿no? Y llevó a que sea práctico para pagos, ¿no? Para hacer pagos de una manera más rápida. ¿Ves algo similar que esté viniendo en el cercano, o sea, en un cercano momento? Es una buena pregunta. Yo creo que lo importante, primero, me gustaría empezar a decir que la gente que este cambio industrial, este cambio de paradigma y la implementación del blockchain, estamos todavía al principio de la adopción. O sea, que no porque Bitcoin simplemente es una aplicación dentro del ecosistema digital, ¿no? Como hemos hecho anteriormente, nosotros vamos a tener muchas verticales que nos van a ayudar a revolucionar muchos de los procesos que tenemos hoy en día, el servicio financiero, de banca, de pagos, de seguros, de intercambio, de identidad. Entonces hay muchas otras aplicaciones que hay. El Dogecoin, igual que otras, estos son más juegos que otra cosa, ¿no? Y es un hype porque no creo que haya un valor real evidentemente detrás, igual que podemos tener en otros protocolos que ni siquiera son, o sea, como volvemos a lo mismo, Ethereum no es una unidad de valor, sube de precio porque hay muchas más aplicaciones dentro. Dentro de esas aplicaciones podemos encontrar una aplicación que es un broker digital, que se llama, que puede ser Uniswap. Eso es una aplicación que está dentro de Ethereum porque tú necesitas computational power para gestionar las transacciones. Nadie lo puede parar, funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, hizo más transacciones en la última caída que el Nasdaq y gana más dinero que el Nasdaq. Entonces, esos son verticales reales que estamos viendo y creo que la nueva etapa, aparte del hype y aparte de todas estos movimientos, que yo creo que lo del Dogecoin, aparte hay una teoría económica, que es una especie de lotería, porque tienes más posibilidad que crezca tu dinero en esto que jugar en la lotería de Florida. Entonces, pues bueno, es un experimento social. Pero si nosotros podemos tomar un broker o podemos tomar una aplicación real que soluciona y hace mucho más eficiente la realidad de nuestro día a día, esos son realmente productos y servicios que estamos viendo que tienen muchísimo potencial. Y creo que todos son las verticales que hoy en día se están viendo dentro de los protocolos. Hay aplicaciones que nos van a hacer mucho más eficiente la transferencia de energía, el broker, la identidad de personas, los protocolos de seguros. Entonces, todas estas aplicaciones son las que nos va a permitir claramente ver qué rentabilidades tenemos. No nos deberíamos de intoxicar con las rentabilidades positivas y las negativas y tendríamos que ser un análisis mucho más técnico de qué es Uniswap, qué es Bitcoin, creo o no creo y qué es la aplicación y el valor real, ¿no? Si nosotros vemos, también es importante entender que hasta hace bien poco
el mercado estaba muy dominado por el Bitcoin y esa dominación ha caído porque hay muchas más aplicaciones que están siendo de valor económico real, ¿no? Claro. Si nosotros vemos el resultado del año pasado, pues vemos que, bueno, aunque el dominio del mercado de Bitcoin era casi del 60-70% y la rentabilidad fue muy interesante, Ethereum y otras aplicaciones tuvieron mejor rentabilidad, pero nadie se acuerda de ello. Esto fue en diciembre, pero si vemos el primer cuarto de este año, no solo el dominio de Bitcoin bajó, sino que la rentabilidad de otras aplicaciones y otros protocolos y otros servicios han tenido una rentabilidad mejor. Yo diría que lo más importante es ver qué es lo que hace ese blockchain y cuál es el valor económico que va a tener en nuestro día a día, ¿no? Evidentemente, cuando 2/3 de la población mundial no tiene un sistema bancario, no tiene un banco central, pues es obvio que la aplicación de unidad de valor en la Quinta Avenida por el señor Warren Buffett no es la misma sensibilidad que una persona que está en Zimbabue, ¿no? Entonces, ¿esa unidad de valor tiene un servicio a la humanidad? Sí. ¿La computadora descentralizada tiene un valor y va a cubrir una expectativa? Sí. Entonces, yo creo que es muy importante que empecemos a bajar de ese abstracto que no hemos entendido a qué soluciones. Y esta nueva década y esta revolución viene últimamente por una cosa que se llama DeFi. DeFi son las aplicaciones descentralizadas del sistema financiero. O sea, todas estas aplicaciones que vienen del sistema, que van a descentralizar, eso a lo mejor es una palabra que no entendemos, descentralizarse significa que van a mejorar los protocolos de las aplicaciones financieras, tienen un valor real. Y esas aplicaciones del valor real, al final, solucionan problemas de las personas y las personas vamos a tener que pagar por eso. Y estas son la década que viene de lo que es DeFi, Decentralized Finance. No, y el tema de Decentralized Finance es todo lo que siempre hablamos. No puede ser que podamos hacer este webinar en este momento, hay gente conectada de todas partes del mundo. Tú en este caso estás en Europa, lo estamos viendo, prácticamente esto es increíble lo que estamos logrando. Sin embargo, si yo ahora te quisiera mandar $5, sería prácticamente imposible. O bueno, no es que es imposible, sería extremadamente caro y demoraría. Y no tiene sentido. O sea, todo esto del DeFi, todo eso demora porque está centralizado, están, digamos, toda la parte de los intermediarios y todo eso hace que toda la parte de las cryptocurrencies con eso desaparezca. Obviamente, instantáneamente yo te podré mandar plata a través de cryptocurrencies y el costo sería minúsculo. Mucho más bajo. A ver, Daniel, ¿qué te parece si yo veo que estoy recibiendo bastantes preguntas? Entonces, no sé si tú querías agregar algo más o si no, directamente por ahí empezar a contestar preguntas de la audiencia. ¿Qué te parece? Una pregunta muy importante en el tema de los intereses, ¿no? Hemos visto hoy en día, y mucha gente nos ha preguntado lo que es staking y los intereses, ¿no? Evidentemente, una de las... ¿Cómo te pagan intereses? Mucha gente pregunta, oye, ¿sí cómo pagan intereses? Volvemos a lo mismo. Detrás de todo esto hay un sistema financiero y la gente está descentralizando lo que ya conoce. No estamos inventando nada que no conocemos. ¿Y qué es el staking o el pago de intereses? Es igual que lo que hemos hecho durante la última década. Cuando tú pones dinero en Bank of America o en Citibank te paga un interés. ¿Y por qué te paga un interés? Porque te está dejando usar su network. Cuando tú pones Ethereum en el network de Ethereum, por ayudar a Ethereum, igual que tú pones dinero en Citibank y ayudas a Citibank, y Citibank te paga intereses por ayudar a Citibank. Y luego la Reserva Federal te paga intereses porque tienes dólares. Pues esto es exactamente lo mismo. Si yo tengo la moneda de Ethereum y la dejo en el sistema de Ethereum me paga intereses igual que si te pasara un money market. Pero si luego yo ese dinero o esa moneda digital la paso a otro protocolo, ese protocolo también, porque yo le ayudo a que sea mucho más eficiente y pues sea mucho más más robusto, igual que el sistema financiero. Si todos nosotros sacamos mañana el dinero de Citibank desaparece. Bueno, porque le damos, él nos paga intereses. Entonces es el mismo principio que el mercado financiero. Y hoy en día se hace mucho y entonces, bueno, ellos te pagan una tasa de interés.
Una pregunta. Está unida a la oferta, perdona, Santiago, está unida a la oferta y la demanda de ese ecosistema, igual que Citibank y el dólar, te paga oferta y demanda en ese ecosistema. O sea, es muy similar al caso real. ¿Y cuál es el riesgo? Mucha gente nos pregunta, ¿cuál es el riesgo? No, pues el riesgo es que si viene el Banco Central y te cambia esa moneda, tienes un riesgo del emisor. Y si el Citibank se cae, tienes un riesgo del protocolo. Pues aquí tienes lo mismo. Si Ethereum se va, pues tienes riesgo de Ethereum, y si tú ese Ethereum se lo prestas a Uniswap, tienes riesgo de ese Uniswap. Entonces es lo mismo, el principio sigue lo mismo, por eso tenemos que saber a quién se lo prestamos, y si nosotros se lo prestamos a un network que lleva 10 o 15 años sin ningún error, pues el software, el network es muy robusto. Una pregunta, Daniel, si alguien quiere, ¿qué plataformas utilizan hoy en día para poder hacer ese tipo de servicios? Eso también es una respuesta, es un tema muy interesante, porque hemos visto hoy en día que por primera vez legislativamente Europa está mucho más avanzada. Yo estoy basado en Suiza, pero Europa en general está mucho más avanzada legislativamente, y por eso tenemos más casos de uso que, por ejemplo, las Américas o Norteamérica. Norteamérica ha decidido pues frenar un poco este progreso, ¿no? Mientras que en Estados Unidos no hay ETFs, en Canadá sí lo hay, y en Suiza también. Y aquí nosotros ya hay bancos regulados y compañías reguladas que te pagan intereses sobre las criptomonedas o los criptoproyectos. Pero hay muchos muy conocidos, Compound o Aave, son como si dijésemos, no bancas de inversiones, pero como si fuesen cajas de ahorro, que optimizan los distintos networks y te pagan intereses. Entonces, esos ya existen. Tú puedes ir a esos protocolos y ellos miran quién te paga el mejor interés, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo también, ¿no? Está bien, muy interesante. Después, otra de las preguntas es la parte, obviamente las criptos son muy volátiles, ¿cómo asociarlo con el riesgo en el precio? Bueno, eso creo que todos somos conscientes que hay un riesgo bien alto de volatilidad. No sé, nosotros creemos que el riesgo que uno tiene que tomar en las cryptocurrencies es un monto que puedas eventualmente perderlo, digamos, no. La probabilidad de que pase creo que no es menor que pueda perderlo, pero también los retornos que puedes tener son, o sea, realmente abismales, ¿no? Por ende, el riesgo-beneficio puede tener sentido. ¿Qué porcentaje de una cartera tú dirías que debería estar puesto en este universo? Mira, yo creo que aunque primero es muy importante que se lleven de la mano de un gestor y que nosotros tengamos un perfil de inversionista, ¿no? Eso es muy importante, y que respetemos el asset allocation independientemente del coste-beneficio, ¿no? Que eso es muy importante. Dentro de una cartera balanceada, esto es un activo alternativo, y dentro del activo alternativo nosotros estamos considerando que entre un 2 a un 5% creo que sería algo atractivo. Y lo ponemos muy claramente. Si nosotros ponemos un 3% y perdemos el 50%, nuestra cartera pierde 1,5%. Pero si nosotros tenemos un potencial de multiplicarlo por 10 veces, pues evidentemente hace un impacto muy grande. Creo que es importante, y yo me gustaría dejar un punto muy importante. Estamos en una revolución industrial, creo que es muy importante entrar. Creo que estamos al comienzo de esta revolución. Nadie podemos pensar que estamos al final, independientemente de lo que valga Bitcoin, porque hay muchísimas aplicaciones que todavía no han sido disruptivas y están viniendo. Entonces nosotros decimos que hay que empezar de poco a poco, un 1, un 2, un 3% en una cartera balanceada. Creo que sería algo, primero, esencial e importante de empezar a alocar estos recursos, ¿no? No, correcto. Creo que tiene mucho sentido. Inclusive ya vemos nosotros en el caso de inclusive BCP Global, estamos sacando nuevas aplicaciones, y un poco el objetivo es que sí se puedan comprar y vender cryptocurrencies. Inclusive nosotros utilizamos Interactive Brokers en toda nuestra plataforma, y ya nos anunciaron que prontamente van a permitir y vender cryptocurrencies en la plataforma de ellos, ¿no? O sea que es bien interesante. De ahí también un poco creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esto no es algo que viene de moda. Es muy claro, y tú lo expusiste muy bien, cómo
es algo que viene en desarrollo durante muchos, muchos años. Y no solamente la parte del exponencial de la tecnología, ¿no? Que uno un poco, tenemos una persona justamente preguntando eso, ¿no? Con el desarrollo de la computación cuántica, ¿qué esperamos de la consistencia del blockchain? Yo creo que, como sucedió con el Internet o con todas las revoluciones de tecnología, ¿no? Va a ser exponencial. A mí lo que me llama la atención, y por lo que yo creo que esto no es algo de moda, es con la consistencia y los fundamentos que tiene atrás. O sea, cuando uno hace un análisis fundamental, comparémoslo contra las monedas fiat, comparémoslo contra el oro. O sea, es chistoso que hasta el día de hoy sigamos utilizando el oro como un respaldo, como algo que respaldemos las monedas, aunque no sea oficialmente, pero todavía el oro sigue teniendo el valor que tiene por eso, ¿no? Entonces, cuando tú ves la parte del Bitcoin, tiene todas las características que puede tener en su momento que tiene el oro y que... Una reserva de valor, sí. Una reserva de valor, o sea que a nivel de pagos, a nivel de no poder cambiar, o sea, de no poder modificarlo fraudulentamente, el tema de poder cambiarlo, poder pagar con algo, mantiene el valor. Intermediarios. Creo que es muy importante, por ejemplo, ese punto que tú has comentado y la pregunta, ¿no? Creo que primero es muy importante decir que no solo dentro del blockchain existe una vertical que es la unidad de valor, que es el Bitcoin. Va a haber muchísimas aplicaciones, como por ejemplo la trazabilidad de alimentos, la trazabilidad de las falsificaciones. O sea, hay muchas aplicaciones que están surgiendo que van a tener un valor real en nuestra economía y que van a ser mucho más eficientes, que van a usar el protocolo de blockchain para que esas verticales que nosotros usamos sean mucho más eficientes. Y aunque la unidad de valor en muchos países va a ser adoptada y a lo mejor nosotros por suerte no la necesitamos, sí que hay 2/3 de la población mundial que la van a necesitar y yo la admiraría de esa manera, ¿no? La otra cosa muy importante, mucha gente me pregunta, oye, si el Internet falla o viene la computadora cuántica, ¿qué va a pasar? Pues creo que antes de que falle el blockchain y el Bitcoin, creo que nos tenemos que preocupar de muchas otras cosas, ¿no? Si el Internet fallaría en el mundo, pues la humanidad desaparecería. Pero de por sí ya estamos teniendo varios layers de Bitcoin y ya estamos mandando satélites. Y la computadora cuántica, pues se calcula que tardará otros 50 o 60 años en tenerlo. Y no tenemos que olvidarnos que aunque hoy en día usa un protocolo de 256 caracteres el Bitcoin, se puede aumentar. O sea, el protocolo también es importante entenderlo. Por ejemplo, ha habido una actualización del blockchain para mejorar unas cosas que el 98.90% de los nodos se han puesto de acuerdo para actualizarlo, para mejorarlo, y que creo que tendríamos muchos más problemas antes que no creo que fueran a ir contra el Bitcoin. Antes irían contra las claves de los bancos y de la Reserva Federal si surgen esos problemas, ¿no? Pero creo que es importante quedarse tranquilo por los próximos años. Sí, porque además estoy totalmente de acuerdo. Un poco, a veces la gente, las charlas que yo tengo con amigos inclusive no cuantifican el tema de la confianza, del poder tener millones de computadoras que están actuando como tú mencionabas. Es como tener millones de escribanos, que esos millones de escribanos se tienen que poner de acuerdo para hacer una mala acción, ¿no? O sea, para ser un actor malo o causar un fraudulento, ¿no? O sea, es muy difícil, 3, 4, 5 personas, un grupo pequeño de personas, puede ser que sean corruptos, pero cuando tienes millones de personas y es totalmente transparente y cualquiera, o sea, yo no puedo entrar a ver, por ejemplo, un Bank of America o cualquier banco, depende de lo que ellos dicen, cuánta plata no tengo en mi cuenta de banco y tú tienes que confiar en lo que ellos dijeron, ¿no es cierto? No, en cambio, cuando son millones de personas, millones de computadoras que tienen que estar de acuerdo para que algo se haga y una vez que se hizo nadie lo puede alterar, es muy fuerte, es muy poderoso. Y yo creo que ahí donde está de vuelta el tema de descentralizarlo y va al tema de peer-to-peer, ¿no? O sea, que es muy interesante. Pero bueno, Daniel, nos hemos pasado un poquito el tiempo, pero creo que ha sido muy interesante. Sé que hay algunas otras preguntas
no las tenemos en este momento, no nos da tiempo para responderlas, pero por favor mándenos las preguntas que tengan por email y las contestaremos. Muchísimas gracias por participar y Daniel, de nuevo, muchísimas gracias y muy interesante toda la charla. Muchas gracias al equipo de BCP y no creo que sea la última, así que estamos a disposición para luego ir más en detalle y profundidad, así que muchas gracias y muchos éxitos a todos. Muchas gracias y buenas noches.